Ahora presentamos En paz me acostaré, para que tu sueño sea grato. Antes de acostarte, recibe una palabra de Dios que edificará tu vida. En paz me acostaré es un espacio para meditar a la luz de la palabra de Dios. Prepárate para recibir un mensaje de fe y esperanza en su programa En paz me acostaré, producido por ministros de la palabra. Con ustedes, el pastor Marco Peña. Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Bienvenidos nuevamente a este su espacio En paz me acostaré, producido por ministros de la palabra. Nuestro compromiso con usted todos los lunes, miércoles, viernes y domingo, al ser las 8 de la noche, para que juntos analicemos, estudiemos la palabra del Señor, palabra de lo alto. Analizamos, predicamos las sagradas escrituras, el canon bíblico de 66 libros que para la gloria de Dios tenemos para poder aprender, para que nos redarguya, para que nos anime, para que nos bendiga. Gracias a Dios le damos por su palabra. Hoy viernes es viernes de Antiguo Testamento, en un tema que hemos titulado Peregrinos y extranjeros en busca de una patria mejor. Agradecemos a los hermanos que nos están sintonizando a través del audio por medio de su emisora Vino Nuevo Radio, su emisora en la internet, su emisora cristiana, y también los que nos están observando en video por medio de nuestro perfil de Facebook Live, Ministros de la Palabra. Les saluden su hermano en Cristo Marco Peña, y damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de llegar a cada uno de ustedes en la comodidad de su hogar, en su lugar de trabajo. Tal vez usted está manejando, donde quiera que se encuentre, le bendecimos en el nombre del Señor. Peregrinos y extranjeros en busca de una patria mejor. Pero antes, vamos a orar. Una vez más nos presentamos delante de tu presencia, agradeciéndote esta oportunidad, Señor, y ese privilegio de servirte. Gracias, Señor, porque en esta noche traemos tu palabra, voz del cielo, palabra de lo alto, para poder animar a aquellos que nos están escuchando, los que nos están viendo, para poder, Señor, también hacernos reflexionar unos y otros a través de lo que tú traes para nosotros en esta ocasión. Pedimos al Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Peregrinos y extranjeros en busca de una patria mejor. Cuando abrimos la Biblia, desde Génesis capítulo 1 hasta el capítulo 11, notamos el origen de todos los hombres desde Adán, Noé y también sus hijos. Pero cuando continuamos el capítulo 12 hasta el capítulo 22 del libro de Apocalipsis, o sea, todo el resto de los libros de la Biblia, notamos que hay un enfoque sobre una nación especial, y esa nación es Israel. Dios formó esta nación de un hombre, en primer lugar, que no tenía hijos, y de una familia que no tenía tierra. Usted y yo sabemos que se trata del patriarca Abraham. La historia de la nación de Israel, la historia del pueblo escogido por Dios, empieza en Ur de los Caldeos. Josué capítulo 24, versículo 2 al 5, hace un rápido resumen. Recuerde que Josué ya está a punto de morir, ha sido el caudillo que sucedió a Moisés, peleó las últimas batallas, repartió las tierras entre las tribus, y ya está próximo a morir. Sin embargo, él hace una remembranza desde los inicios de Israel hasta donde han llegado con la repartición de las tierras. Dice Josué capítulo 24, versículo del 2 al 5. Josué se dirigió a ellos, hablando del pueblo de Israel, con las siguientes palabras: El Señor Dios de Israel dice:
sus antepasados, incluyendo a Taré, el padre de Abraham y Nacor, vivieron al oriente del río Éufrates. Allí adoraban a otros dioses, pero yo elegí a su padre Abraham desde aquella tierra al otro lado del río y lo conduje hasta la tierra de Canaán. Y le di muchos descendientes por medio de Isaac su hijo. Los hijos que a Isaac le di fueron Jacob y Esaú. A Esaú le di el territorio que queda alrededor del monte Seir, mientras que a Jacob y sus hijos entraron en Egipto. Es un rápido resumen desde Abraham, pasando por Isaac, y luego Jacob entrando a la nación egipcia. Algo muy interesante de Abraham es que llegó a ser llamado amigo de Dios. Qué hermoso que usted, hermano y hermana, pueda ser llamada amiga o amigo de Dios, como sucedió con el patriarca Abraham. Cuando vamos al segundo libro de Crónicas, en el capítulo 20, versículo 7, encontramos la palabra del Señor cuando dice: no entregaste esa tierra para siempre a los descendientes de tu amigo Abraham. Hay un reconocimiento en el libro de Crónicas de que Abraham había sido constituido amigo de Dios. Y también en el libro profético de Isaías, en el capítulo 41, versículo 8, nos dice: pero tú, oh Israel, eres mío, mi pueblo elegido, porque eres la descendencia de Abraham, y él fue amigo mío. Dios lo está declarando en el libro de Isaías. Pero también, no solo en el Antiguo Testamento aparece esa referencia de Abraham como amigo de Dios, sino que también en la carta de Santiago apóstol, en el capítulo 2, versículo 23, nos dice: y a Abraham lo llamaron amigo de Dios. Vean qué hermoso. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Abraham es llamado amigo del Todopoderoso. Cuando nos vamos a revisar rápidamente el llamado de Abraham, recordemos que en Génesis capítulo 12, Abraham es llamado. Sin embargo, ese llamamiento fue un segundo llamado, porque el primer llamamiento había sido antes de Génesis capítulo 12. Sin embargo, Moisés no lo contempla cuando escribe el relato de la vida de Abraham. Pero cuando nos vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 7, versículos 2 y 3, encontramos un relato de Esteban antes de morir, cuando dice: el Dios de la gloria se le apareció a nuestro antepasado Abraham en Mesopotamia, antes de que se trasladara a Harán, y le pidió que saliera de su tierra natal, se despidiera de sus familiares y emprendiera viaje hacia una tierra que Dios le mostraría. Salió entonces Abraham de la tierra de los caldeos y vivió en Harán hasta la muerte de su padre Taré. Algo muy interesante que tenemos que hacer notar es que cuando Dios llama a Abraham en Génesis capítulo 12, Abraham se encuentra en Harán, o sea, a medio camino del recorrido que tenía que hacer este patriarca. En el primer llamado, que no está relatado en Génesis, pero que Esteban sí hace referencia, nos dice que había salido desde Harán, había salido desde Mesopotamia hasta Harán. Y Harán, hermano y hermana, se traduce como tierra estéril. Eso quiere decir Harán. En Génesis capítulo 12, Abraham se encuentra a medio camino en una tierra que su significado quiere decir tierra estéril. Y es importante hacer notar que Abraham no se mueve de Harán hasta que su papá Taré muere. Y no sé si usted sabía, pero Taré, el nombre del padre de Abraham, quiere decir retraso. O sea que en Génesis capítulo 12, Abraham está retrasado de la voluntad de Dios en una tierra estéril. Por eso es que en Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 5, Dios le llama por segunda vez y le dice: el Señor le dijo a Abraham:
deja tu tierra, tus familiares y la casa de tu padre y vete a la región que te voy a mostrar. Te voy a convertir en una nación muy grande, te voy a bendecir, serás de bendición para muchas personas, tal como el Señor se lo había ordenado. Abraham sale de Harán. En aquel tiempo Abraham tenía 75 años, se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot y a toda la gente que había comprado en Harán. Vean que nos vuelve a ratificar que Abraham en Génesis capítulo 12, versículo 1, se encontraba a medio camino en una tierra estéril donde no se había movido hasta que su padre murió, y entonces recibe un segundo llamado de Dios y Abraham continúa el camino que había iniciado y que lo había varado por un lapso de tiempo. Ahora, con el tema de la descendencia para el patriarca, eso se va a resolver 25 años después. Isaac nace cuando Abraham tiene 100 años. Había sido prometido el nacimiento de su primogénito cuando él tenía 75 años. En cuanto a la tierra prometida, esa era otra historia, porque Abraham iba a tener que esperar casi 500 años para poseer esa tierra. Obviamente, él no la iba a ver, porque recordemos que Abraham muere a los 175 años. Por tanto, la promesa de la tierra para la nación hebrea tendría que esperar 500 años. Por eso es que los descendientes de Abraham iban a ser peregrinos por más de 215 años hasta que entran a Egipto por medio de Jacob y 70 personas. Iban a vivir un tiempo de paz con José, que era el gobernante segundo en Egipto, unos 71 años, pero luego vendrían 144 años de esclavitud, para un total de 430 años. Entre Génesis capítulo 12 y Éxodo capítulo 12 hay 430 años de distancia. Y poco después de salir de Egipto, cuando inicia el Éxodo, iban a pasar más o menos unos 50 años para que llegaran a poseer entonces la tierra de Canaán como heredad perpetua, una vez que Josué divide la tierra que ha sido conquistada. Ahora, ¿por qué hacemos todo este repaso de la tierra prometida? Ok, en Hebreos capítulo 4, versículo 8 al 11, hay un tema muy importante que nos habla acerca de que Canaán, la tierra prometida de Canaán, es un tipo y una sombra de una tierra mucho mejor. Hebreos capítulo 4, versículo 8 al 11 nos dice: si Josué les hubiera dado un lugar de reposo, Dios no habría hablado mucho tiempo después de otro día. Por lo tanto, dice el escritor de los Hebreos, aquí es donde quiero que pongamos muchísima atención, porque dice la palabra del Señor: todavía queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque quien entra en ese reposo de Dios descansa de sus obras de la misma manera que Dios reposó de las suyas. Y continúa el escritor de los Hebreos dándonos una recomendación: pongamos pues empeño en entrar también en aquel reposo. Cuidémonos de no desobedecer a Dios como lo desobedecieron los israelitas. Hermano y hermana, la tierra prometida no lo era todo. La tierra prometida, Canaán, era simplemente un tipo y una sombra de una tierra mucho mejor. Y el escritor de los Hebreos la simboliza como un reposo. Dice el escritor que hay un reposo para el pueblo de Dios y que usted y yo tenemos que poner empeño para poder entrar en ese reposo. Por eso es que aunque los israelitas poseyeron la tierra prometida de Canaán 50 años después del Éxodo por medio de Josué, que los hace entrar en esa tierra conquistada, no habían ingresado todavía a su descanso
final y a la herencia que Dios había almacenado por ellos, porque Canaán es una porción de tierra, valga la redundancia, terrenal. Pero el descanso final y la herencia que Dios había almacenado, eso es otra cosa. Porque la última patria, hermano y hermana, del pueblo de Dios no es una parcela de tierra en el Medio Oriente, y por eso es que he querido que hablemos acerca de este tema en esta noche, porque hay un reposo prometido para usted y para mí que no tiene nada que ver con esta tierra en la que vivimos. Hay algo más especial guardado, listo para estrenar, con los plásticos. Nadie la ha usado y está preparada para todos aquellos que aman a Dios. Y ese es el reposo que dice el escritor de los Hebreos. La tierra de Canaán era una porción de tierra, pero aquí en este mundo no era el descanso final que el pueblo de Dios va a recibir muy pronto. El mismo escritor de los Hebreos, en el capítulo 11, versículo del 8 al 10, nos dice: por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir al lugar que iba a recibir como herencia, obedeció y, número 1, salió sin saber a dónde iba. Claro, cuando Dios lo llama por segunda vez en Génesis capítulo 12, Dios simplemente le dice camine, pero no le dice a dónde. Y por eso es que el escritor de los Hebreos es enfático cuando dice que Abraham sale a un lugar sin saber dónde queda ese lugar. Y continúa diciendo, por la fe, número 2, vivió como extranjero en la tierra prometida, porque si bien es cierto que Abraham llega a Canaán, esa tierra no era de él. Dios claramente le dijo que todavía no se la iba a entregar, que tenían que pasar muchos años y muchas cosas por resolver para poder heredar esa tierra. Entonces Abraham se convierte en un extranjero, en un peregrino, en un nómada. Está en un lugar, viviendo en un lugar que no lo iba a poder tomar de una manera inmediata. Pero también dice el escritor de los Hebreos en el capítulo 11 que Abraham vivió en tiendas de campaña. ¿Y qué le asemeja a usted, o cuando escucha una tienda de campaña, a qué se le viene a la memoria? Los que han tenido la oportunidad de acampar saben que una tienda de campaña es una especie de casita, por decirlo de alguna manera, donde se arma y se desarma. Puede ser de tela, puede ser de plástico, qué sé yo, puede ser de un material donde usted la lleva a una zona abierta, la extiende como una carpa de circo y usted acampa ahí, puede vivir ahí. Esa era la manera como Abraham vivía. Dice que Abraham vivió en tiendas de campaña. Eso quiere decir que no tenía y nunca tuvo un lugar fijo para vivir. Vivió en una tienda de campaña. E igualmente que Abraham, así le pasó a Isaac y también así le pasó a Jacob. Eso nos está diciendo Hebreos capítulo 11, versículo 8. Y también, aunque ellos eran herederos de esa misma promesa de Abraham, vivieron de la misma manera que Abraham. Por eso es que dice que Abraham esperaba la ciudad que tiene cimientos firmes, la que Dios ha planeado y Dios personalmente ha construido. Hermano y hermana, Hebreos capítulo 11, versículo 8 al 10, tiene una palabra muy hermosa para usted y para mí en esta noche. En primer lugar, nosotros estamos en esta tierra obedeciendo a Dios. Muy probablemente muramos en esta tierra y ni siquiera tenemos idea a dónde vamos a ir. Sabemos que hay una patria celestial, sabemos que existe un cielo, como lo vamos a ver más adelante, sabemos que Dios está preparando su morada y la mía, pero no tenemos en ese momento ni la más remota idea de dónde se encuentra y de cómo es. Lo único que tenemos es la Biblia, en la cual creemos totalmente que así va a ser, pero estamos tan ignorantes como lo estuvo Abraham cuando Dios le pide que salga de Ur de los Caldeos, y también después de Harán.
Usted y yo, al igual que Abraham, vivimos como extranjeros en esta tierra, porque nuestra ciudadanía, hermano y hermana, no es aquí, en este mundo. Y también usted y yo vivimos en tiendas de campaña. No tenemos una heredad en este mundo. Nosotros no somos del mundo. Jesús lo dijo, ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Cuando leemos la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 1, nos amplía más el concepto que estamos dilucidando en esta noche. Porque el apóstol Pablo hablaba de la temporalidad de la habitación terrenal. Esto que estamos viviendo es temporal. Este mundo es temporal. Nuestro cuerpo físico es temporal. Dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 1. Bien sabemos que en este mundo vivimos como en una carpa terrenal, como una tienda de campaña no permanente, así como vivió Abraham, Isaac y Jacob. Estos patriarcas, usted y yo, hermano y hermana, estamos viviendo de la misma manera, estamos viviendo temporalmente, en un estuche, por decirlo de alguna manera, y en un lugar que esto será totalmente destruido. Vean lo que dice el apóstol Pablo: un día será destruido, deshecho, desmantelado, desmoronado. Pero en el cielo, dice el apóstol Pablo, Dios nos tiene preparada una casa eterna, un edificio que no ha sido hecho de manos humanas, sino construida por Dios mismo. Entonces veamos la gran diferencia. Una cosa es una carpa terrenal, una tienda de campaña que será destruida, porque cielo y tierra pasarán. Pero dice Pablo que en el cielo, para usted y para mí, Dios tiene preparada una casa eterna. Habla de un edificio. No es lo mismo una tienda de campaña a un edificio. No es lo mismo una tienda de campaña hecha por manos humanas que una morada eterna hecha por Dios. Y el apóstol Pablo es claro cuando nos dice que es Dios mismo el que la ha construido y que se la tiene preparada a usted y me la tiene preparada a mí. Inicialmente la promesa de la tierra se suponía que era un tema físico, que eran unos metros de tierra que iban a ser heredados para los patriarcas, pero esto no era lo que los patriarcas andaban buscando. Y esto quiero que nos quede claro en esta noche, porque Abraham, Isaac y Jacob no estaban preocupados de un terreno. Ellos sabían que había un destino o un lugar prometido por Dios que los había hecho ser extranjeros y peregrinos en esta tierra. Por eso es que usted y yo, hermano y hermana, al igual que los patriarcas, debemos establecer nuestros corazones viviendo en fe hasta el día en que muramos en fe, sabiendo, hermano y hermana, que después de esto hay algo mucho mejor. Muy por encima de tus tristezas, muy por encima de tus carencias terrenales, muy por encima de tus aflicciones, de tus angustias, de tus preocupaciones y de tus dudas. Esto en la tierra, hermano y hermana, no lo es todo. Hay algo mucho mejor preparado para todos aquellos que aman a Dios. Cosas que ojo no vio, que oído no ha escuchado, están preparadas para todos aquellos que aman a Dios, y los patriarcas lo sabían, y usted y yo en esta noche también lo estamos teniendo totalmente claro. Muy lamentable cuando leemos en Génesis capítulo 13, versículo 10 al 13, cuando los activos de Lot y de Abraham habían crecido las personas, habían crecido los animales, ya no era posible que ambas personas pudieran vivir con todas sus riquezas, y es donde Abraham le dice a Lot que escoja hacia donde se quiere ir. Si él se va a la izquierda, le dice Abraham a Lot: si te vas a la izquierda, yo me iré a la derecha. No hay ningún problema.
Y es una lástima cuando en Génesis capítulo 13, versículo 10, Lot contempla toda la extensa llanura del Jordán y vio que era una región muy buena. Y en esa región, antes de que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra, Lot escoge esa región y se va a vivir allá. Y fue así como Abraham y Lot se terminan separando. Lot habitó entre las ciudades de la llanura, cerca de la ciudad de Sodoma, cuyos habitantes, escuche bien, eran perversos y ofendían mucho al Señor con sus horribles pecados. Abraham pone a escoger a Lot y Lot escoge mal, porque no es lo que entra por la vista. El problema es que nosotros muchas veces le creemos solamente a los 5 sentidos, lo que nos entra por la vista, lo que nos entra por los oídos. Le hacemos caso a lo que olemos, a lo que gustamos y hasta lo que tocamos. Pero hermano y hermana, las cosas de Dios se disciernen de una manera espiritual y no se puede escoger así a la ligera porque se vea muy bonita, porque se ve muy atractivo, porque yo creo que es lo mejor. Aquello que parecía que estaba bien escogido terminó siendo de gran pérdida para Lot y para toda su familia. No se trata de escoger, se trata de esperar en el Señor. No se trata de irnos de bruces por aquello que creemos que es lo mejor para nosotros. Es esperar en Dios, es tener la paciencia, porque hermano y hermana, ya hemos cometido muchos errores en el pasado, escogiendo por nuestra propia cuenta, tomando decisiones por nosotros mismos, considerando sin escuchar a los demás que eso que estamos decidiendo era lo mejor. Y el Señor en esta noche también nos está llamando a que estemos en espera, a que aguardemos en los momentos en que Dios ha establecido que las cosas sucedan. Y a diferencia de Lot, los patriarcas no estaban dispuestos a establecerse en una ciudad impía. Jamás Abraham iba a decir, yo me voy para Sodoma y Gomorra. Nunca. Por eso es que los patriarcas, tanto Abraham como Isaac y Jacob, creyeron que Dios les iba a proporcionar una nueva patria, un destino mejor, pero ese destino iba a ser celestial, porque hermano y hermana, en esta tierra no hay nada bueno para los hijos e hijas de Dios. Por eso es que ellos se contentaron viviendo como extranjeros en tiendas de campaña. En ese entonces, como usted y yo también, tenemos que vivir en esta tierra, sabiendo, hermano y hermana, que en cualquier momento esto se va a acabar. Dios nos va a llamar y lo que se haya hecho aquí, aquí se va a quedar. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 al 5, nos habla de esa hermosa tierra que hay para estrenar. Entonces vi un nuevo cielo y una nueva tierra, porque la tierra, el mar y el cielo que conocemos desaparecieron. Yo no sé cómo hacer entender, hermano y hermana, en esta noche, que todo lo que estamos viendo no va a existir más. Esas grandes iglesias de las que nos jactamos, como se jactaban los discípulos con Jesús en Mateo 24, vean qué lindo templo el que tenemos. Jesús le dice, no va a quedar piedra sobre piedra. No se trata de un edificio terrenal, no se trata de una persona, no se trata de un activo. Todo va a desaparecer en este mundo. Pero dice Juan, y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de donde estaba Dios. Tenía la apariencia gloriosa y bella de una novia. Oí entonces que una potente voz gritaba desde el trono, la casa de Dios está ahora entre los seres humanos, y Él vivirá con ellos. Eso es lo que usted y yo tenemos que estar esperando, hermano y hermana, en ese momento. Es ese cielo nuevo, esa tierra nueva, esa santa ciudad que va a estar lista para ser estrenada, en donde sus moradores serán los hijos e hijas de Dios. Un lugar donde nos continúa diciendo el texto que dirá adiós a todo dolor, dirá adiós a toda preocupación, a toda tristeza, a toda lágrima. Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará las lágrimas y no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor,
porque esos pertenecen a un pasado que no existe más. Y el que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. ¿Por qué querer, hermano y hermana, seguir aferrados a lo que es viejo? ¿Por qué seguir aferrado al pasado? ¿Por qué seguir insistiendo en algo que no tiene ya cabida, que no da más? El Señor tiene para ti algo nuevo. Hay algo listo para ser estrenado, pero no va a ser aquí. No es aquí. Lo que Dios tiene para ti es en el cielo, donde nada se corrompe, donde todo es puro, donde todo es santo, donde todo es inmáculo. Isaías capítulo 65 nos habla de la promesa de esa tierra. Por primera vez, Isaías, el libro profético, lo menciona cuando nos dice en el capítulo 65: pues miren, estoy creando un nuevo cielo, una nueva tierra, tan admirables que nadie volverá a recordar las cosas pasadas. Hermano y hermana, lo pasado pisado. Aquello que tuviste y lo perdiste, se perdió, se quedó atrás, ya no hay nada que hacer. No puedes estar llorando por lo que tuviste una vez y ya no tienes. Tienes que proyectar tu mirada hacia el futuro, hacia adelante. Y dice Isaías: alégrense, regocíjense para siempre en mi creación. Miren, volveré a crear a Jerusalén como sitio de felicidad, y su pueblo siempre estará gozoso. Y yo me regocijaré en Jerusalén y en mi pueblo, y el sonido del llanto y del clamor no se volverá a escuchar allí jamás. Y algo que te tiene que quedar claro en esta noche, y que te tiene que devolver la esperanza y devolverte la fe para seguir creyendo, es que el mismo Jesús personalmente fue, una vez que asciende al cielo, a prepararte una morada celestial. Y de eso vamos a hablar en el siguiente segmento, después de esta breve pausa. Esta señal es de Pino Nuevo Radio. Estás en tu programa En Paz Me Acostaré, porque una palabra de Dios puede cambiar el rumbo de tu vida. Sigue en sintonía de tu programa En Paz Me Acostaré. Quiero saludar en esta noche de una manera muy especial a todas aquellas personas que nos están reportando su sintonía. Yo quiero saludar con mucho cariño, con mucho amor, a nuestra hermana Lisbeth Mora, y también a su esposo don Gilbert Cedeño, hermanos en Heredia, a los cuales amamos mucho, recordamos con mucho cariño, hermanos que apoyan nuestro ministerio, que oran por nosotros, y estamos eternamente agradecidos con este matrimonio de Dios, y oramos al Señor para que lo siga bendiciendo. También nuestra hermana Marta Dimas, que constantemente apoya nuestras sesiones, nuestro ministerio. Hermana Marta, gracias por acompañarnos también en esta noche. También quiero saludar a Francis, a su hija Carla, también a su mamá doña Doris. Se encuentran en este momento celebrando unas merecidas vacaciones en la zona de Guanacaste, visitando la casa de la hermana Connie, que también es una hermana que apoya nuestro ministerio. Las bendecimos a estas 4 mujeres de Dios, donde ellas se encuentran en este momento, que hasta ellas está llegando la bendición del Señor. Peregrinos y extranjeros en una tierra en busca de una patria mejor. Es el tema que estamos desarrollando en esta noche. Peregrinos extranjeros en busca de una mejor patria, de un mejor lugar, el cual el mismo Jesús lo fue a preparar en el momento en que asciende al cielo. Juan capítulo 14, versículo 2 y 3. En la casa de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Y si me voy a prepararles, y si me voy, es porque voy a ir a prepararles un lugar. Y dice Jesús: y volveré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Amado hermano, amada hermana,
No sé si en esta noche estás con las baterías bajas. No sé si esta noche estás pasando por momentos difíciles, por una enfermedad, por una aflicción, por alguna preocupación, alguna situación de duda, alguna tristeza. Pero yo quiero decirte en esta noche que Jesús en ese momento está preparando un lugar muy especial para ti. Que esta tierra no lo es todo y que Él lo está preparando y que va a volver a llevarte con Él para que estrenes la casa que Él te está preparando. Porque dice Él mismo que nosotros estaremos donde Él está. Y yo creo en esa palabra y la hago mía, así como deseo que en esta noche usted también la haga totalmente suya. Cuando vamos a Génesis capítulo 23, versículo 19 al 20, es muy interesante hacer notar que Abraham adquirió un pedacito de tierra. Lo único que Abraham poseyó en ese mundo fue un pedacito de tierra, no más que eso. Génesis 23, versículo 19, dice que Abraham fue y sepultó a su esposa Sara en la cueva del campo de Macpela, al oriente de Mamre, que se conocía también como Hebrón en Canaán. De ese modo, el campo junto con la cueva dejó de pertenecer a los hititas y pasó a ser propiedad de Abraham para sepultura, pues Abraham lo compró. Lo único que Abraham pudo obtener de tierra fue un sepulcro para su esposa Sara. Los patriarcas que vivieron en fe también murieron en fe, porque en ese mismo lugarcito, en ese pequeñito espacio de terreno, ahí fue enterrado Abraham, ahí fue enterrado Isaac, ahí fue enterrada Rebeca, la esposa de Isaac, ahí fue enterrado su hijo Jacob también, y también una de las esposas de Jacob, la cual fue Lea. Ellos fueron enterrados en ese mismo pedacito y única porción de tierra que Abraham pudo llamar como suya, porque pagó por ella. En las muertes de cada uno de ellos finalmente se estableció ese pedacito de tierra prometida, que fue lo único que legítimamente pudo reclamar como suya la familia de los patriarcas. Hebreos capítulo 11, versículo 13 nos dice: todos ellos murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Abraham muere, Isaac muere, Jacob muere, sin haber recibido lo que se les había prometido. Pero número uno, vean qué hermoso lo que dice Hebreos 11:13, pero las vieron a lo lejos, creyeron en ellas, las saludaron, reconocieron que ellos mismos eran extranjeros y solo estaban de paso en esta tierra. Al igual que usted y al igual que yo, hermano y hermana, yo te voy a invitar que a partir de esta noche, en medio de cualquier circunstancia adversa que estés viviendo, mira la tierra prometida que Dios tiene para ti, aunque la veas de lejos, y no solo la mires, cree en ellas, porque la fe es exactamente eso. La fe es llamar a algo que aún no es como si fuera. Es estar visualizando algo que no veo, pero que sé que existe. Así es que en esa noche, desde ya, empieza a saludar tu morada eterna. Empieza a reconocer que en esa tierra simplemente eres un extranjero. No es la casa que está registrada a tu nombre, no es el vehículo nuevo del año, no es el trabajo que posees, no es la esposa y los hijos que Dios te ha permitido tener en este mundo. Eso no es tu heredad celestial. Para ti, hermano y hermana, hay algo mucho mejor después de esta vida. Al vivir como extranjeros, los patriarcas demostraron su paciencia, viendo las promesas de lejos. ¿Y cuál es la única manera de poder ver esas promesas a lo lejos? Con los ojos de la fe. No hay otra manera de ver esas promesas. Y por eso es que poseyeron su nuevo hogar por fe. Hoy es un día para que empieces a poseer tu nuevo hogar por medio de la fe y que reclames desde ese momento ese lugar que Dios tiene preparado para ti.
saludaron ese lugar desde la distancia y pusieron su lealtad en el reino por venir. Hoy en día, en ese nuevo pacto, hermano y hermana, usted y yo somos llamados extranjeros y peregrinos que miran el día yendo a nuestro hogar verdadero y final en la gloria. Cada día que pasa es un día más que nos acerca a ese nuevo hogar que Dios ha preparado para usted y para mí, donde ya no habrá tristeza, donde ya no habrá dolor, donde no habrá angustia, donde no habrá que estar preocupado por pagar un recibo de electricidad, por buscar dinero para comer, porque el Señor será todo lo que usted y yo necesitemos en ese momento. Hebreos 11:14 dice: los que hablan así dan a entender que andan en busca de una patria, y esa patria es la patria celestial, la que los patriarcas buscaban, y usted y yo en esta noche somos llamados a buscar. Mateo capítulo 6 versículo 33, Jesús dice: antes que nada, primero busquen el reino de Dios y todo lo justo y bueno que hay en él. Busquen primero que nada el reino de Dios y todo lo justo y bueno que hay en él. Hoy en la mañana, mientras estaba estudiando la palabra del Señor, llegó un texto muy hermoso que caló hoy en mi vida y que me ha estado martillando desde muy tempranas horas. Éxodo capítulo 23 versículo 25. Qué hermoso ese pasaje cuando dice: sirve solamente al Señor tu Dios, porque si lo haces, yo te bendeciré con alimento y con bebida, y te protegeré de toda enfermedad. Hoy es una noche para que hagas tuya esta palabra, para que decidas servir al Señor, mirar por fe lo que Dios tiene preparado para ti, porque de que te lo va a dar, te lo va a dar. Solo te pide obediencia, solo te pide paciencia, porque cada día se acerca ese hermoso lugar. Busca primeramente el reino de Dios y todo lo demás será otorgado por el Señor. Usted y yo, hermano y hermana, somos extraños y peregrinos en esta vida. No tenemos una residencia permanente. No es el dinero que tengas en el banco, no es el apellido que estés, el abolengo, la clase alta en la que vivas. Usted y yo tenemos que vivir con las maletas listas. Escúcheme lo que te estoy diciendo. Tienes que vivir con las maletas listas, porque nuestra ciudadanía en última instancia es el cielo. Tienes que estar preparado para ese viaje, y eso debe ser desde la perspectiva de la fe. Yo te invito para que a partir de ese momento hagas tus maletas, estés preparado. Puede ser que el Señor venga en esta noche como ladrón. Puede ser que en esta noche el Señor venga y recoja tu alma. No lo sabemos, pero tienes que tener listas tus maletas. Y mientras ese momento llega, yo te voy a invitar para que seamos personas productivas, para que bendigamos a las personas con quien vivimos en esa era actual, para que hagamos nuestras las palabras del apóstol Pablo: yo quisiera irme con el Señor, porque irme con Dios es 1000 veces mejor, decía Pablo, pero si me tengo que quedar en esta tierra, yo, una cosa que quiero hacer es serle útil a Dios. Entonces, si me voy, perfecto, muchísimo mejor, pero si me voy a quedar hasta el momento en que Él me diga, lo que voy a procurar es serle útil. Ese es mi deseo, ese es mi anhelo, ese tiene que ser nuestro clamor. Mientras estemos en ese cuerpo, serle útiles, pero listos siempre para cuando Él nos llame. La fe, hermano y hermana, no tiene retorno. No hay chance de devolverse. Hebreos capítulo 11 versículo 15 dice: pero ellos, hablando de los patriarcas, no estaban pensando en la patria de la que salieron, pues habrían podido regresar a ella. Abraham sale de Ur de los Caldeos y llega a Harán, sale de Harán también y se va. No se puede volver, hermano y hermana, donde estuvimos antes. Los cristianos tienen que seguir adelante en la fe, tienen que vivir en la fe, tienen que seguir viviendo en fe hasta que mueran en la fe. No hay chance de mirar atrás. Lo que se quedó atrás, se quedó atrás. Y eso es algo que tenemos que mentalizarnos. Vivimos llorando
por personas, vivimos lamentando los lugares donde vivíamos, vivimos extrañando el trabajo que teníamos, vivimos rasgándonos las venas por personas que antes estaban y ya no están. El Señor nos dice en esta noche: lo que se quedó atrás se tiene que quedar atrás. No podemos volver a lo que éramos antes, donde vivíamos antes o quien compartíamos antes. Filipenses capítulo 3 versículo 12 y 13 dice: sigo adelante. Es el apóstol Pablo hablando. Sigo adelante trabajando para poder alcanzar todo aquello para lo que Cristo Jesús me salvó a mí. No, dice Pablo, no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Y esa palabra es para ti en esta noche. Me concentro. 1. Olvidando el pasado, olvidando lo que queda atrás, olvidando el camino que he recorrido hasta hoy, 9 de julio del año 21. Y me voy a esforzar, dice Pablo, fijando la mirada en lo que tengo por delante y en lo que me falta por recorrer. No voy a llorar más por el pasado, no voy a lamentarme de lo que perdí, de lo que se quedó, de lo que hice bueno o lo que hice malo. Voy a hacer un alto en esta noche y a partir de hoy voy a vivir por fe, anhelando con las maletas listas y reclamando esa morada que Dios tiene para mí. Si estoy triste en esta noche, si estoy desfalleciendo en esta noche, me voy a consolar con esta promesa de Dios, de que después de esto, hermano y hermana, hay algo mucho mejor, tanto para usted como para mí. Dios no quiere que usted y yo volvamos atrás. Es interesante cuando Abraham manda a su siervo Gerson a buscar esposa para Isaac. En Génesis capítulo 24, vean lo interesante en la fe de Abraham, cuando está dispuesto a buscar una esposa para su hijo. Le dice el criado a Abraham: supongamos que yo no pueda hallar una muchacha en Harán que quiera venir conmigo a ese lugar, o sea, a Canaán. Entonces debo hacer que Isaac se vaya a vivir al país del cual usted salió, porque Abraham está mandando a su siervo a traerle una esposa a Isaac. No la quería de Canaán, no la quería mezclada con una persona pagana, quería una mujer de Dios, porque su hijo era un hijo de Dios. Ese tiene que ser tu anhelo como padre y como madre también, que tu hijo no se mezcle en yugo desigual con una persona que más bien lo lleve a la perdición eterna. Entonces dice el siervo Abraham: ¿qué hago? Si no me encuentro una mujer allá, entonces vamos a mandar a Isaac a esa tierra de donde usted vino. Y Abraham le dijo categóricamente: no. Cuídate, le dice al siervo, de no hacerlo bajo ninguna circunstancia, porque el Señor Dios del cielo me dio una orden: dejar mi tierra y mi familia. Pero a la par de ese mandato también me dio una promesa. Prometió darme esta tierra como propiedad para mí, para mis descendientes. Enviando a su ángel delante de ti, hará que encuentres una doncella para que sea la esposa de mi hijo. Pero si no lo logras, quedarás libre de tu juramento. Pero bajo ninguna circunstancia, hermano y hermana, y esa palabra es para ti en esta noche, bajo ninguna circunstancia vas a devolverte de donde saliste. Porque el Señor pagó un precio muy alto para sacarte de donde te ha sacado. Y lo que menos Dios quiere es que vuelvas de donde Él te sacó. Vamos a mirar hacia adelante. Lo que se quedó atrás, se quedó atrás. No hay chance de devolvernos a aquel lugar de donde Dios nos ha sacado y nos ha puesto en ese peregrinar hasta que lleguemos a nuestro lugar celestial. Qué hermoso. Porque cuando un hombre y una mujer cumplen la voluntad de Dios y hacen lo que hicieron los patriarcas, dice la palabra del Señor que Dios nunca se va a avergonzar de ellos. Hebreos capítulo 11 versículo 16, deseaban más bien una patria mejor, hablando de los patriarcas, es decir, la patria celestial. Por eso Dios nunca se avergonzó de llamarse el Dios de ellos y les preparó una ciudad. Qué hermoso, hermano y hermana, es reconocer a Dios como nuestro Dios. Pero más hermoso es cuando Dios reconoce Él que es nuestro Dios
cuando Él no se avergüenza de aquellos que son sus hijos. Y más adelante, Dios siguió identificándose a las posteriores generaciones. Cuando vamos a Mateo capítulo 22, versículo 29 al 32, le dijo, en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no se han fijado que las escrituras dicen, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, y yo soy el Dios de Jacob? Porque Dios no es un Dios de muertos. Dios, dice Jesús, es un Dios de vivos. Para las posteriores generaciones de esos patriarcas, Dios se revela como el Dios de ellos, nunca avergonzado de ser llamado el Dios de estos hombres. Dios estaba muy contento en llamar a estos hombres de fe como suyos, así como Dios en esta noche quiere estar muy contento contigo y conmigo de llamarnos hijos suyos. Éxodo capítulo 6 versículo 7 dice, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y si te conduces en fe, esperando aquello que está para tu vida, Dios no se va a avergonzar de ti, Dios no te va a mentir, porque Dios no miente, y Él te va a dar eso que te ha prometido. Hermano y hermana, a menos que algunos de nosotros seamos bendecidos para estar vivos cuando Cristo regrese, hablando del arrebatamiento, según el apóstol Pablo en su carta a Tesalonicenses, a menos que seamos bendecidos al ser transformados y recibir al Señor Jesús en el aire, vamos a morir. Eso es totalmente claro, vamos a morir. Y otra cosa que tenemos que tener totalmente clara es que usted y yo vamos a morir sin haber recibido completamente las promesas de Dios, como murió Abraham, como murió Isaac, como murió Jacob, peregrinos y extranjeros en busca de una patria mejor. Moriremos, si así lo decide Dios, sin recibir en esta tierra completamente lo que Dios tenía para nosotros. Eso va a significar que seamos llamados nómadas, peregrinos, extranjeros, como usted quiera llamarlo. Hermano y hermana, que podamos, de hecho, por la gracia de Dios, vivir y morir con la misma fe que vivieron Abraham, Isaac y Jacob, buscando una patria mejor, algo que Dios tiene preparado para usted y para mí. Que ese sea nuestro anhelo, que ese sea nuestro deseo, vivir en fe y morir en fe, sabiendo que después de esto hay algo mucho mejor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Hoy es una noche para agradecerte, es una noche para renovar votos, es una noche para renovar esperanzas, es una noche, Señor, para sentirnos animados, contentos, Señor, en medio de tantas circunstancias adversas. Tu palabra viene como bálsamo, como río de agua viva, para hablarnos a nosotros, Señor, y volver otra vez a renovar nuestra fe, a renovar, Señor, esa creencia que tenemos, que después de esto hay algo mejor. No es una tierra física, no es un terreno, no es un trabajo, no es una cuenta bancaria, no es una propiedad. Es algo, Señor, que mientras estemos en vida seguiremos buscando una patria mejor, algo que está preparado para nosotros cuando partamos de este mundo. Gracias, Señor, te damos en esta noche por tu palabra, que hayamos podido bendecir, edificar a todos aquellos que nos han escuchado y que nos han visto a través de las diferentes plataformas digitales. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quédense con nosotros, amado hermano, amada hermana, en esta su emisora Vino Nuevo Radio, su emisora cristiana en la internet. El próximo domingo, si Dios quiere, a las 8 de la noche, estoy comprometido con usted. Vamos a estar hablando acerca de el último misterio revelado por Dios acerca de los acontecimientos futuros. Este domingo 11 de julio habremos visto ya 11 misterios escatológicos revelados en las Escrituras. El de ese domingo corresponde hablar acerca de los 1000 años,
o lo que conocemos como el milenio. ¿Qué es esto del milenio? Apocalipsis capítulo 20. Le invito a que lo vaya leyendo desde este momento. Así es que vamos a hablar acerca de los 1000 años, ese periodo que aparece en el libro del Apocalipsis. ¿Real? ¿Simbólico? Lo analizaremos a nivel de detalle el próximo domingo. Espero contar con su presencia y edificarle a través de las Sagradas Escrituras. Yo quiero bendecirlo, hermano y hermana, en este inicio de fin de semana. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que Dios le proteja. Cuide su familia. Muchas bendiciones en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Muy buenas noches. Hemos presentado en Vino Nuevo Radio su programa En Paz Me Acostaré, un espacio con buena palabra que cambiará tu vida, porque la palabra es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Esto ha sido En Paz Me Acostaré.